Bueno, entonces ahora vamos a hacer 2 o 3 problemas del capítulo 2. Los problemas del capítulo 2 de hidrodinámica son más que todo aplicación de la ecuación de Bernoulli con la ecuación de la continuidad. Desde luego en la próxima clase vamos a ver algún problema para calcular el tiempo de vaciado de un tanque, el cual se lo hace aplicando integrales, ¿ya? Entonces vamos a arrancar ahora con el problema 2.2, con más facilito. Entonces el problema 2.2 dice lo siguiente: en cierto punto de un tubo, la velocidad es de 1 metro por segundo y la presión manométrica de 3 por 10 a la quinta pascales. Punto seguido. Calcúlese la presión manométrica en un segundo punto del tubo, situado a 20 metros por debajo del primero, si su sección transversal es la mitad que la del primero. El líquido del tubo es agua. Vamos a hacer un dibujo para orientarnos. Bueno, voy a volver a leer el problema. Entonces nos dice: en cierto punto de una tubería, que estamos representando con el punto 1, la velocidad es 1 metro por segundo y la presión manométrica 3 por 10 a la quinta pascales en la parte ancha. Calcúlese la presión manométrica en el segundo punto. Entonces calculamos la presión 2. Calcúlese la presión manométrica en un segundo punto del tubo situado a 20 metros por debajo del primero. Entonces el punto 2 está a 20 metros por debajo
del punto 1 de la parte ancha. También nos da otro dato importante, nos dice si su sección transversal es la mitad que la del primero. Entonces la sección en el punto 2, el área, la sección es el área transversal interna del tubo. Nos dice que en el punto 2 es la mitad del punto 1. Por lo tanto, el área en el punto 1 debe ser igual a 2 veces el área en el punto 2. Nos dice que el líquido que circula por el interior de la tubería es agua. ¿Ya? Entonces, siempre debemos tomar un nivel de referencia. Y el nivel de referencia debe estar en el punto más bajo. Entonces, el nivel de referencia está en el punto 2. Hemos dicho que la ecuación de Bernoulli es una ecuación que cumple con el principio de conservación de la energía. O la energía mecánica en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Como entra en la ecuación de Bernoulli la energía potencial gravitacional, entonces siempre tenemos que tener un nivel de referencia. ¿Ya? Entonces también les dije de que hay dos formas de escribir la ecuación de Bernoulli, una en función de la densidad y otra en función del peso específico. ¿Ya? Depende de cada uno cómo lo maneja mejor, pero hay que tener siempre cuidado en las unidades. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 en función del peso específico. Entonces voy a escribir aquí arriba. Entonces tenemos la presión en el punto 1 sobre el peso específico más B sub 1 al cuadrado sobre 2G más H1. Eso es igual a la presión en el punto 2 sobre gamma más la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2G más H2. Ahora, esta ecuación de Bernoulli se puede trabajar con presiones absolutas o presiones manométricas. Pero si yo trabajo con presión manométrica en el lado izquierdo, en el lado derecho también tiene que estar en presión manométrica. O si trabajo con presión absoluta aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho también tengo que trabajar con presión absoluta. En este caso vamos a trabajar con presiones manométricas, porque el dato que me da de la presión en el punto 1 es manométrica. Y me pide la presión en el punto 2 también manométrica. Cuando me pida presión absoluta, tendré que trabajar con presión absoluta. ¿Ya? Entonces, ahora, como nuestro nivel de referencia está en el punto 2, entonces H2 se hace 0. ¿No? Y H1 va a ser esta altura, que son los 20 metros. Entonces, si nosotros observamos en la ecuación de Bernoulli, conocemos la presión 1, conocemos B sub 1, conocemos H1, pero no conocemos presión 2 ni velocidad 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con la ecuación de la continuidad. Entonces, aquí yo tengo una ecuación con dos incógnitas. No conocemos la presión en el punto 2 y tampoco la velocidad en el punto 2. Entonces, la ecuación de la continuidad me relaciona la velocidad con el área entre dos puntos cualesquiera de la tubería. Entonces, podemos escribir que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Pero el área 1 es 2 veces el área 2. El área 1 es 2 veces el área 2. Entonces ahora se cancelan las áreas. Área 2, área 2. Y nos queda que la velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad 1. Entonces ahora sí ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, lo voy a seguir utilizando, parece el negro, porque no se ve. A ver, que hay otro negro.
Entonces ahora voy a sustituir la ecuación 2 allá en la ecuación 1. Entonces tengo que tratar de acomodar aquí en mi pizarrita. Entonces, en el lado izquierdo lo dejo tal como está. Presión 1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 2G más H1. Se queda tal como está eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, entonces tengo aquí la presión 2 sobre gamma, es el peso específico del agua en este caso. ¿Verdad? Más, si nosotros, digamos, fíjense, 12 tengo el denominador, en lugar tengo B2 al cuadrado, pero B2 es 2B1. Entonces, 2B1 al cuadrado va a ser 4B1 al cuadrado. 4B sub 1 al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar 4 entre 2, me queda 2. Entonces, yo ahora voy a traer ese término al lado izquierdo. Y me va a quedar así. Presión 1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 2G más H1 menos, voy a tener 2. Entonces aquí queda simplemente G, 4 entre 2 me queda 2 B sub 1 al cuadrado. Y todo esto es igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico del agua. Podemos todavía factorizar si queremos. O caso contrario, despejo yo directamente de ahí la velocidad. O perdón, la presión 2. Entonces la presión 2 va a ser igual. Todo este parece. Entonces tengo aquí presión 1 sobre G más H1 lo estoy sumando. Ahora, más, voy a factorizar este término. Es decir, aquí yo tengo un medio. Y allá tengo yo 2. Entonces yo puedo factorizar, a ver. Uno sobre G. ¿Ya? Y me queda 0,5. Porque un medio es 0,5 menos 2. Todo esto multiplicado por B sub 1 al cuadrado. Y aquí entonces un corchete, el peso específico. Este tiene que ser corchete. ¿Ya? Entonces, presión 1 sobre gamma más H1 lo estoy trayendo aquí. Entonces, factorizo 1 sobre G. 1 sobre G. Paréntesis, me queda aquí un medio, pero un medio es 0,5. Menos, aquí me va a quedar 2. Menos 2. Y multiplicado por B sub 1 al cuadrado. ¿Eh? Ahora, el peso específico del agua lo calculamos de esta forma, multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, esto tenemos 1000 kilos sobre metro cúbico por 981 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso específico del agua va a ser igual 9810 Newton sobre metro cúbico. ¿Ya? 9810 Newton sobre metro cúbico. ¿Cuándo yo debo hacer esto? Cuando la presión está expresada en pascales. Entonces, la presión 1 es igual a 3 por 10 a la quinta pascales, nos dice. Pero el pascal es el Newton sobre el metro al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el peso específico del agua expresado en Newton por metro cúbico es igual a 9810. Entonces ahora,
Por esta vez voy a colocar yo las unidades, pero siempre hay que tener, aquí las unidades tienen que salir en metros, aquí en metros y aquí en metros también. ¿Vale? Entonces voy a escribir aquí la presión 2 igual. Presión 1 dice 3 por 10 a la quinta. Aquí voy a escribir 3 por 10 a la quinta. Bien, esto es Newton sobre metro cuadrado. Y el peso específico es 9.810 Newton sobre metro cúbico. Entonces, Newton metro cuadrado, me queda en Newton, o perdón, me queda en metros. Entonces, ahora H1 está en metros, 20 metros. ¿No? Entonces, yo puedo sumar más. Aquí tengo 1 dividido 981 metros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Ahora, aquí tengo 0,5 menos 2, es menos 1,5. Vamos a colocar esto aquí, una sola vez, ¿ya? Entonces le decía, 0,5 menos 2 es menos, ¿vale? Entonces queda 1,5 en el numerador, ¿ya? Dividido 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Y aquí tenemos la velocidad 1, que es 1 al cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Metro segundo cuadrado, metro segundo, nos queda también metro. Y todo esto lo multiplicamos otra vez por 9810 Newton sobre metro cúbico. Entonces, esto está en metros. Entonces, aquí se va a cancelar un metro con un metro y la presión vamos a obtener en Newton sobre metro cuadrado. Entonces, la presión 2 manométrica, desde luego, vamos a hacer toda esta operación. A ver, tenemos 3 por 10 a la quinta, dividido en 9810, más 20, menos, vamos a abrir aquí un paréntesis, 1,5 dividido en 9,81. Vamos a ver cuánto sale esto. Todo eso por 9810. Entonces sale 4,95 por 10 a la quinta. Redondear. Pascales, ¿no? O Newton por metro cuadrado. A ver, vamos a comprobar cuánto es el resultado. 4,95 por 10 a la quinta pascales. Está correcto. ¿Ya? Aquí tenía también el resultado. 4,95 por 10 a la quinta pascales. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quiera hacer al terminar el problema? Me lo hace, ¿ya? Vamos a pasar a otro problema. Entonces. Ingeniero, creo que tenía que sacar una fotito para mandar al grupo. Ah, pero ya le borra por. En el siguiente ejercicio, entonces, por favor. Ya si no, voy a tener que hacer esta tarde y esta tarde les mando la foto del primer problema, ¿ya? Entonces, del primer problema les voy a mandar esta tarde y de los que hagamos después les mando ahora. Ya me he olvidado y me tienen que hacer recuerdo que por ganar un poco el tiempo también lo borro rápido.
Vamos a hacer el 2, 3. Al 2, 4. Voy a hacer el dibujo del problema 2, 4.
Bueno, voy a leer el problema 2.4, que dice lo siguiente: el tubo representado en la figura, que está en la pizarra, tiene una sección transversal de 40 centímetros cuadrados en las partes anchas y de 10 centímetros cuadrados en el estrechamiento. Entonces, el área 1 es igual a 40 centímetros cuadrados. Y el área 2, en el estrechamiento garganta, esto es un tubo de Venturi. ¿Ya? Es un tubo de Venturi, que se utiliza para medir presiones, para medir caudales, flujos másicos. Entonces, 40 centímetros cuadrados en la parte ancha y de 10 centímetros cuadrados en el estrechamiento. El gasto de agua es de 3.000 centímetros cúbicos por segundo. Entonces nos está dando el caudal. ¿Ya? Me dice que el caudal es 3.000 centímetros cúbicos por segundo. Preguntas. Inciso A. Vamos a ir calculando por orden. ¿Ya? El inciso A dice: calcúlese las velocidades en la parte ancha y angosta. Entonces, en el inciso A debemos calcular B sub 1 y debemos calcular B sub 2. ¿Ya? En el inciso B, hállese la diferencia de presión entre estas dos partes. Entonces, debemos encontrar presión 1 menos presión 2. Siempre la presión en la parte ancha es mayor que la parte angosta. Entonces, si nos dice la diferencia entre los dos puntos, será P1 menos P2. Finalmente, en el inciso C, ¿cuál es la diferencia de alturas entre las columnas del mercurio del tubo en U? Entonces, en el inciso C nos está pidiendo la altura H. El problema trata de lo siguiente: tenemos un tubo de Venturi por el cual está circulando agua con un caudal o flujo volumétrico igual a 3.000 centímetros cúbicos por segundo. Nos da el área 1, nos da el área 2. Nos pide que calculemos la velocidad en el punto 1, la velocidad en el punto 2. La diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2. Finalmente, esta altura de mercurio que hay aquí en el tubo en U. Este tubo en U es un manómetro, ¿ya?, que me permite a mí calcular la diferencia de presiones entre un punto 1 y un punto 2. Entonces, este tubo funciona con un líquido manómetro. Puede ser alcohol, puede ser mercurio. En este caso es mercurio. ¿Ya? Entonces, debido a que la presión en el punto 1 es mayor, entonces toda esta parte que está en blanco hay agua hasta aquí. ¿Ya? Entonces, como la presión en el punto 1 es mayor, entonces lo empuja al mercurio y el mercurio sube por el lado derecho, provocando una diferencia estática. Esta es una diferencia estática. ¿Qué significa eso? Que para este caudal de 3.000 centímetros cúbicos, esta altura va a permanecer constante. Por lo tanto, el líquido que está aquí en el manómetro no está así circulando, no está en movimiento. Está aquí en reposo. ¿Ya? Entonces, esta diferencia de alturas entre la columna del lado derecho y la columna del lado izquierdo, debemos calcular el inciso C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para calcular las velocidades, como tenemos las áreas y tenemos el caudal, entonces eso nos resulta fácil. Entonces, a partir de la ecuación de la continuidad, ahora, voy a representar con con gamma prima el peso específico del mercurio, ¿ya?, y con gamma el peso específico del agua. Ustedes saben que el peso específico del agua es 10 al cubo o 1000 por espacio, estoy colocando así. ¿Ya?
Fíjense, yo puedo trabajar en estas unidades el peso específico o puedo trabajar en Newton por metro cúbico. En este caso, este es 1 kilogramo fuerza. Por lo tanto, el peso específico del mercurio es 3.600, ¿ya? 13.600. La densidad también es 13.600. Bueno, pero en este caso voy a trabajar con el peso específico. Recordando que este kilo en el peso específico es fuerza. Y en la densidad es masa. Entonces, ya, el caudal es igual a B sub 1 por A sub 1 y al mismo tiempo es B sub 2 por área 2. Entonces, para el inciso A debo calcular yo la velocidad. Entonces, si aquí despejo B sub 1, B sub 1 va a ser igual a ¿qué? Al caudal sobre el área 1. ¿Ves? La velocidad 1 es el caudal sobre área 1. ¿Cuánto vale el caudal? Me dice 3.000 centímetros cúbicos por segundo. Y el área 1 es 40 centímetros cuadrados. Entonces estoy calculando yo la velocidad en centímetros por segundo. Entonces tenemos 3.000 dividido 40. Eso es 75, fíjense. 75 centímetros por segundo. Si queremos llevarlo a metros, entonces dividimos entre 100. Que 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces va a quedar 0,75 metros por segundo. De la misma forma calculamos la velocidad en el punto 2. Entonces la velocidad en el punto 2 también es el caudal sobre el área 2. Caudal sobre área 2. Entonces esto tenemos 3.000 dividido 10. Entonces esto es un cerito, no va a ser 300 centímetros por segundo, que será igual a 3 metros por segundo. Ya tenemos el inciso A. Para el inciso B tenemos que calcular la diferencia de presiones. Entonces voy a escribir la ecuación de Bernoulli. Presión 1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 12 más H1 igual presión 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 12 más H2. En este caso, el nivel de referencia es el centro del tubo. Y cuando el tubo es horizontal, los puntos 1 y los puntos 2 siempre van a estar en el mismo nivel. Entonces significa que H1 con H2 se cancelan. No valen 0. Se cancelan solamente porque son iguales. ¿Ya? Entonces H1 menos H2 es 0. O sea, no es que vale. En este caso, ¿ya? Bueno. Entonces ahora, como yo conozco B sub 1 y B sub 2, entonces puedo yo encontrar la diferencia con facilidad a partir de esa ecuación. ¿Ya? Entonces voy a traer P2 aquí al lado y voy a factorizar gamma. Entonces tengo presión 1 menos presión 2 dividido el peso específico. Igual. Entonces allá viene yo, voy a dejar esto 1 sobre 2G y voy a factorizar B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Este término va con signo menos al lado derecho.
Entonces, como he factorizado 1 sobre 12, me queda B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Entonces, ahora de aquí despego yo presión 1 menos presión 2. Y eso voy a abrir ahora un corchete. ¿Ya? Pero aquí hoy, ahora, fíjense, yo voy a reemplazar porque no tengo yo espacio. No tengo yo mucho espacio. Entonces ya voy a reemplazar datos. Otro marcador. Con este. De hecho, presión 1 menos presión 2, todo esto está dividido sobre el peso específico. Ah, no me gusta. Un poquito más abajito lo voy a hacer. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Este peso específico lo voy a llevar a multiplicar al lado derecho. Pero al mismo tiempo yo ya voy a sustituir mis unidades. ¿Ya? Y quede claro. Entonces, este peso específico va a ir a multiplicar a todo. Entonces, fíjense, estas unidades me van a dar metros aquí en el interior del corchete. ¿Por qué? Porque aquí tengo metro cuadrado, segundo cuadrado. Velocidad, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y la aceleración de la gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, todo que está dentro del corchete me va a dar en metros. ¿Ya? Y vamos a multiplicarlo todo por el peso específico, que yo lo estoy expresando yo en kilos por metro cúbico. Entonces voy a escribir aquí. 1 dividido 2 por 981. Paréntesis. La velocidad 2 es 3. 3 al cuadrado. Menos 0,75 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo esto les decía está en metros. En metros. Ahora yo lo multiplico por el peso específico. Por 1000 kilos sobre metro cúbico. Pero este es kilo fuerza. Entonces, este metro con este metro se cancela y me queda kilo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, presión 1 menos presión 2 me va a dar en kilos por metro cuadrado. Vamos a ver cuánto me sale esto. Entonces tengo aquí 3 al cuadrado, 9 menos 0,75 al cuadrado. Igual, eso dividido 2, dividido 9,81. Y todo eso lo multiplicamos por 1000. ¿Ya? Y esto me da un valor de 430, si te voy a anotar bien. ¿Ya? 430, lo voy a redondear, ¿ya? 430 kilos sobre metro cuadrado. Son unidades de presión, porque en este caso el kilo es kilo fuerza. ¿Ya? Muy bien, ahora me quedo sin espacio. Ahora en el inciso C, yo debo calcular esta altura H, es decir, la diferencia que hay entre la columna del lado derecho y la columna del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, como aquí el líquido está en equilibrio, entonces yo debo aplicar las ecuaciones de hidrostática del capítulo 1. Entonces, aquí en el interior del tubo, esto lo vamos a representar un punto A, ¿ya? En el lado izquierdo y en el lado derecho, en el mismo nivel. En este caso, fíjense, nuestro nivel de referencia tendría que ser aquí la base. Aquí estaría nuestro nivel de referencia. Entonces, este punto aquí en el interior lo representamos con B. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo con A y en el lado derecho con B, pero a la misma altura del nivel de referencia. Entonces, nosotros podemos escribir que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. Entonces, la presión, ahora, la altura que hay de B hasta la superficie del mercurio en el lado derecho es H. Ahora, esta altura que hay desde aquí hasta arriba, fíjense,
hasta el punto 1 o hasta el punto 2, lo voy a representar yo con Z. ¿Ya? Z. Entonces, en el lado izquierdo, aquí fíjense, yo tengo una altura Z y una altura H de agua. En el lado derecho, tengo una altura Z de agua y una altura H de mercurio. Entonces, la presión aquí en el punto A, en el lado izquierdo, va a ser igual a la presión en el punto 1, a la presión más la presión que es de esta altura Z y esta altura H de agua. Entonces pongo peso específico del agua por Z, más peso específico del agua por H. Entonces, esa es la presión en el punto A. La presión en el punto 1, más la presión que es de esta altura de agua, que será peso específico del agua por la altura Z, más esta altura de agua, esta altura H de agua, que será también el peso específico del agua por la altura H. En el lado derecho, fíjense, en el lado derecho, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto 2, más la presión que es de esta altura de agua, esta altura Z de agua, que será gamma por C. Finalmente, más la presión que es de esta altura de mercurio. Entonces, ahí recién coloco el peso específico del mercurio por H. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación, perdón, el lado derecho de esta ecuación debe ser igual al lado derecho de esta otra. Entonces, eso lo voy a hacer aquí sí. ¿Ya? Entonces, aquí sí yo voy a ocupar un campito. Entonces, presión 1 más el peso específico del agua por Z más el peso específico del agua por H debe ser igual a la presión en el punto 2 más el peso específico del agua por Z más el peso específico del mercurio por H. Entonces ahora este término es el mismo en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces se cancela peso específico del agua por Z, peso específico del agua por Z. Entonces, a partir de esta ecuación, voy a tener presión 2 al lado izquierdo. Entonces, me va a quedar que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual. Y este término lo llevo al lado derecho, el peso específico por H. Como aquí tengo el peso específico del mercurio por H, entonces yo factorizo H. Y me queda la diferencia entre el peso específico del mercurio y el peso específico del agua, porque este término va con signo negativo al lado derecho. Entonces me queda H factorizando el peso específico del mercurio, gamma prima, menos el peso específico del agua. Entonces, a partir de esta ecuación, entonces yo despejo H. ¿Ya? Entonces, H va a ser igual a ¿qué? A presión 1 menos presión 2. A ver. Dividido la diferencia de los pesos específicos. El peso específico del mercurio menos el peso específico del agua. ¿Se ve todavía así? Voy a tratar de hacer alcanzar aquí. ¿Ya? Entonces ahora, como yo conozco esa diferencia de presiones, que lo he calculado aquí, entonces presión 1 menos presión 2 es 430, fíjense, kilos sobre metro cuadrado. En el denominador, yo voy a hacerlo esto directo, pero están escuchando, el peso específico del mercurio es 13.600 kilos por metro cúbico. Y el peso específico del agua es 1.000. Entonces, 13.600 menos 1.000 es 12.600. ¿Ya? Entonces, solamente estoy colocando 12.600 kilos sobre metro cúbico. Entonces ahora, kilómetro cuadrado se cancela y me queda en el denominador un metro, que va a subir al numerador con metro. Entonces la altura que estoy encontrando está en metro, ¿ya?
Entonces divido ahora 430 dividido 12.600. Y eso me sale 0,0341 metros. No sé si está expresado en metros el resultado o en centímetros. ¿Ya? Entonces dice 0,034 metros. Está correcto, ¿ya? 0,034 metros. 0,034 metros. ¿Ya? Pero lamentablemente tengo que arrinconar así porque si no, no me da la pizarra, ¿ya? De eso les pido mil disculpas por no ser tan ordenado, pero ustedes tienen que seguirme para no perderse. ¿Ya? Entonces ahora pueden hacerme alguna pregunta sobre este problema y yo voy a estar sacando fotito. La foto ustedes pueden sacar también una captura de la celular o de la computadora, ¿no? Saben sacar captura. No hay preguntas, ¿por qué están tan calladitos? ¿Todo está bien? Todo está claro, Inge. Muy bien, entonces continuamos. Busquemos ahora un tanque. Uno más vamos a hacer. Porque tenemos varias clases. El programa de Física 2 es mucho más corto que el programa de Física 1, entonces destinamos más clases a cada tema. A ver, vamos. Es 2.12 vamos a pasar. Después van a volver otra vez atrás, dependiendo del tiempo, ¿ya? A ver, el problema 2.12 dice lo siguiente. Un tanque cilíndrico hermético con 5 pies de diámetro y 30 pies de profundidad contiene agua hasta una altura de 20 pies sobre el fondo del mismo. El espacio libre sobre el agua contiene aire comprimido a una presión manométrica de 25 libras por pulgada cuadrada. De un orificio situado en el fondo del tanque se quita un tapón, lo que le permite que salga horizontalmente una corriente de agua con área transversal de 1 pulgada cuadrada. Determina el caudal en pies cúbicos por segundo que sale por este orificio. Bueno, voy a hacer el dibujo y después voy a volver a leer el problema.
Entonces se trata de un tanque. Vamos a exagerar un poquito. Es un tanque grande, pero lo vamos a hacer por cuestiones de espacio. Voy a leer de nuevo e ir anotando los datos. Entonces, un tanque cilíndrico hermético con 5 pies de diámetro. Voy a anotar aquí los datos. Entonces, el diámetro, 5 pies. 30 pies de profundidad, o sea, toda la altura del tanque, que lo voy a representar con H mayúscula, ¿ya? Toda la altura, de aquí hasta arriba. Dice 30 pies. ¿Ya? La altura total del tanque. Contiene agua hasta una altura de 20 pies sobre el fondo del mismo. La altura del agua es solamente 20 pies. Esto es lo que nos interesa, ¿ya? Pero no escribes. Entonces, esto nos dice 20 pies. Con esa comidita se representan también los pies, ¿ya? Que aquí no tengo espacio para escribir. Entonces, son 20 pies la altura del agua. Entonces, 20 pies, agua hasta una altura de 20 pies sobre el fondo del mismo. Entonces, 20 pies de agua. Punto seguido. El espacio libre sobre el agua contiene aire comprimido. Entonces, aquí aire comprimido a una presión manométrica de 25 libras por pulgada cuadrada. Para nosotros, este va a ser el punto 1, justo en la superficie del agua, donde está actuando la presión del aire. Entonces, esa presión 1 me dice que es igual a 25 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿ya? Libras sobre pulgada cuadrada. Es una presión manométrica. Punto seguido, de un orificio situado en el fondo del tanque, este es el orificio, situado en el fondo del tanque, se quita un tapón, lo que le permite que salga horizontalmente una corriente de agua con un área transversal de 1 pulgada cuadrada. Entonces, este para nosotros es el punto 2, pero el punto 2 está justo aquí en la salida, cuando ya el agua está expuesta a la atmósfera. Entonces, aquí en el punto 2, la presión 2 es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? La presión en el punto 2, repito, es igual a la presión atmosférica, porque el agua ya está en contacto con el aire. Entonces nos dice que el área 2, que es el área del orificio,
es igual a 1 pulgada cuadrada. Una pulgada cuadrada. Todas las unidades que nos está dando para este problema están en el sistema inglés. Punto seguido, dice, determine el caudal en pies cúbicos por segundo. Entonces debemos determinar el caudal, ¿ya? En pies cúbicos por segundo. Respuesta 0,49. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver este problema aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 que está en la superficie del agua, que está expuesta a la presión manométrica del aire comprimido, que está en la parte superior. Se trata de un tanque cerrado, ¿no? Y el punto 2 para nosotros va a estar en la salida del chorro, en la salida del orificio, ¿ya? Cuando ya el chorro de agua está expuesto a la atmósfera. Nos dice que la altura de agua es de 20 pies. Me da el diámetro del tanque, me da la altura total. Este dato no me sirve para nada, solamente me interesa los 20 pies de altura del agua. Nos dice que la presión en el punto 1 es presión manométrica, en el punto 1 es 25 libras por pulgada cuadrada, y el área en la salida, 1 pulgada cuadrada, ¿ya? Entonces, nuestro nivel de referencia va a estar aquí en la parte más baja, en el punto 2. Entonces, voy a escribir la ecuación de Bernoulli. Entonces, tenemos presión 1 sobre el peso específico, más B sub 1 al cuadrado sobre 12, más H1, igual a la presión 2 sobre G, más la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 12. Finalmente, más H2. Pero yo siempre escribo la ecuación de Bernoulli de esa forma. Está ahí el reflejo, no me deja ver bien, pero bueno, están escuchando ustedes. Entonces ahora H2 se hace C. Aquí se hace 0, ¿ya? Porque aquí en mi nivel de referencia hay H2 vale 0. Y H1 va a ser B. Bueno, vamos a trabajar en el sistema inglés, pero tenemos que hacer algunas conversiones, ¿no? Porque tengo yo en el inglés, pero también una mezcla entre pies y pulgadas. Entonces debo convertir todo a pulgadas o todo a pies, ¿no? Ahora, en este caso, piensen, en el punto 1, yo tengo la presión manométrica que ejerce el aire comprimido en la superficie, ¿ya? Este problema se reduce en lo más mínima expresión, diremos. Porque si no, no lo podíamos resolver. Piensen, si yo analizo aquí, no conozco B1, no conozco P2 y no conozco B2. Tengo 3 incógnitas en una ecuación. Entonces no voy a resolver así nunca, ¿ya? Tampoco aquí yo puedo relacionar ecuación de la continuidad, porque no es un tubo, es un tanque, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunas consideraciones que nosotros hemos visto en la teoría, ¿ya? En primer lugar, vamos a considerar que el área interna del tanque es muy grande frente al área del orificio. Fíjense, el área del orificio me dice que es 1 pulgada cuadrada. Y el área del tanque va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque el diámetro no más bien es 5 pies. Entonces, el área del tanque va a ser muy grande comparada con el área del orificio. Entonces, esa es mi primera consideración, ¿ya? Que el área 1, para mí, área 1 es el área del tanque. Entonces, esa área 1 va a ser
muy grande, muchísimo más grande que el área 2. Cuando el área del tanque es muy grande comparada con el área del orificio, entonces la velocidad 1 es despreciable. La velocidad con la que va a bajar, ¿ya?, el líquido o el agua, en este caso en el interior del tanque, es muy pequeña frente a la velocidad de salida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la velocidad de salida, que va a ser un valor muy grande comparado con B sub 1. Entonces, bajo esta consideración, vamos a escribir que B1 es aproximadamente 0. Entonces, para nosotros este término, 0, se anula la velocidad en el punto 1. Ahora, como yo voy a trabajar con presiones manométricas, ¿ya?, la presión manométrica en el punto 2 vale 0. La presión manométrica en el vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque en el punto 2 la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Recuerden ustedes el concepto que hemos escrito. La presión absoluta, ¿no?, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ese es el concepto que hemos dado. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces escribo la presión absoluta en el punto 2 debe ser igual a la presión manométrica en el punto 2 más la presión atmosférica en el punto 2. ¿A qué será igual la presión manométrica? Si yo despejo de aquí, la presión manométrica en el punto 2 va a ser igual a la presión absoluta en el punto 2 menos la presión atmosférica en el punto 2. Pero la presión absoluta en el punto 2 es igual a la presión atmosférica. Entonces aquí yo tendría que escribir presión atmosférica menos presión atmosférica, y esto va a ser 0. ¿Ya? Entonces, la presión manométrica en un punto que está expuesto a la atmósfera siempre es 0. Yo pregunto, ¿cuál es la presión manométrica que actúa aquí en mi cabeza? Es 0. En cambio, la presión absoluta que actúa aquí en mi cabeza es la presión atmosférica de aquí de Tarija. ¿Ya? Entonces eso ya lo tienen que saber. La presión manométrica, si el tanque estuviese abierto, ¿no ven? Si el tanque estuviese abierto, aquí estaría actuando la presión atmosférica. Y por lo tanto, la presión absoluta será igual a la presión atmosférica. Entonces, bajo esa consideración, que quede claro, yo esto lo voy a borrar. Yo necesito el espacio. Pero ya está dada la explicación. Entonces, la presión manométrica en el punto 2, aquí lo voy a anotar también, es igual a 0. Entonces, este término también se hace 0. Entonces, mi ecuación, fíjense cómo queda de reducir. Voy a copiarlo aquí abajo. Entonces, mi ecuación va a quedar que la presión 1 sobre el peso específico, ¿ya?, más H1. H1 para mí va a ser esta altura, ¿no ve?, de 20 pies. Y esto es igual, fíjense, P2 al cuadrado sobre 12. Perdón. Entonces, el problema que pareciera un comienzo que es complicado, pues resulta que es muy sencillo, haciendo las consideraciones de acuerdo a lo que me dice la teoría. Entonces, en este caso, yo conozco la presión 1, conozco la altura 1, y de ahí puedo calcular la velocidad. Pero ya tenemos que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación, bueno, a ver, de aquí directamente viene, yo voy a despejar B2. Entonces, B2, ya directamente lo voy a colocar así en una raíz grande. ¿Ya?
Entonces, todo esto tengo bien aquí, entre paréntesis, la presión 1 sobre gamma más H1. Ah, no tengo pues yo denominador, digamos, pues así un denominador. ¿Ya? Entonces, B2 va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces, aquí yo tengo esto. Presión 1 sobre gamma más H1 y todo esto multiplicado por 2. ¿Ya? Voy a trabajar con unidades del sistema internacional, pero tengo que hacer algunas conversiones, les decía. Lo voy a hacer aquí. La presión 1 me dice que es 25 libras, estas son libras fuerza, sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Lo voy a llevar a libras sobre pie cuadrado. Entonces, un pie cuadrado, primero, un pie tiene 12 pulgadas, ¿ya? Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, un pie cuadrado es 144 pulgadas al cuadrado, ¿ya? Entonces, pulgadas al cuadrado, con pulgadas al cuadrado se me cancela. Y yo voy a obtener el valor de mi presión en libras por pie cuadrado. Entonces, multiplicamos 25 por 144. 25 por 144. Y eso me da 3.600. Entonces son 3.600 libras ahora sobre pie cuadrado. ¿Qué más necesito convertir? El área lo voy a convertir directamente al calcular el caudal. El área, fíjense, me da también en pulgadas. El área 2 me dice que es igual a 1 pulgada al cuadrado. Entonces yo tendría que hacer un pie cuadrado ...144 pulgadas al cuadrado. Tendría que hacerlo, ¿verdad? Entonces, un pie cuadrado, 144 pulgadas, se cancela. Y esto me queda, tendría que hacer una cantidad pequeña. Por eso decía, lo voy a convertir después. Y lo voy a dejar así. ¿Ya? Entonces, esto es 1 dividido 144, pero ahora ya está en pies cuadrados. Esa es mi área. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a venirme aquí. Otro dato. La aceleración de la gravedad, ustedes saben cuánto valen estas unidades. El valor de G es igual a 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí igual, colocar así, una raíz grande. Entonces, la presión 1, fíjense, está en libras sobre pie cuadrado. Hay otro dato más que tengo que anotarlo aquí. El peso específico del agua en estas unidades es 62,4, ¿ya? Libras por pie cúbico, ¿ya? Ustedes saben que el peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico. Convertido a libras por pie cúbico es 62,4, ¿ya? Entonces, en el sistema inglés, 62,4 libras por pie cúbico. Voy a colocar la unidad, porque esto me tiene que dar en pies, ¿no? Entonces, tengo la presión 1, me dice 3.600
libras sobre pie cuadrado. Dividido, el peso específico les decía 62,4 libras por pie cúbico. Entonces, el libra, pie cuadrado, entonces queda en pies. Este término queda en pies. Lo puedo sumar a H1. Ahora, ¿cuánto vale H1? Vale 20 pies. Si no, no pudiera sumar. Entonces, todo esto está en pies. Ahora lo voy a multiplicar por la aceleración. Entonces, aquí dice por 2 y por 32. De hecho, esto es pies sobre segundo cuadrado. Entonces, pie por pie queda pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a obtener la velocidad 2 en pies por segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad 2 va a estar en pies por segundo. Entonces, tengo aquí 3.600. 3.600 dividido 62.4 más 20. Todo eso por 64. Por 2 por 32 por 60. Igual, sacamos raíz. Esto me sale 70,51. Voy a anotar aquí. 70,51 pies por segundo. Ahora vamos a calcular el caudal. Entonces, ¿a qué es igual el caudal? El caudal es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? Entonces tengo 70,51 pies sobre segundo. El área 2 está allá. Entonces, el área 2 es 1 sobre 144 pies cuadrados. Entonces, pie cuadrado con pie se vuelve pie cúbico sobre segundo. Entonces, divido este valor, dividido 144. Y esto me da 0,4896, que es redondeado. Va a ser a 0,49 pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, de esa forma estaría resuelto este tercer problema. Vamos a ver. Creo que ese era el resultado. 0,49 pies cúbicos por segundo. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacerlo? Yo voy a sacar la fotito. Caso contrario, aquí vamos a parar la grabación